Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Da la casualidad de que justo a unos pocos metros de aquí comenzó en Gran Canaria la última manifestación contra el turismo masivo. Fue una protesta que recorrió todo el Paseo de las Canteras y que volvió a demostrar que miles de personas en Canarias consideran que los impactos más negativos o más perniciosos del turismo están empezando a pesar un poco más que los positivos, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que Canarias ha sido una de las regiones que ha liderado en España las protestas contra la masificación turística, así que qué mejor que hablar y debatir en este festival sobre este asunto con un grupo de personas expertas que realmente saben de lo que hablan. Así que no me enrollo más y paso ya a la primera pregunta. Esta mesa se titula Repensar el turismo en plena crisis de vivienda, así que la primera pregunta que les quería plantear es ¿hasta qué punto creen ustedes que está relacionado el auge turístico de los últimos años, sobre todo después de la pandemia, con la emergencia habitacional que estamos viviendo? No sé si es una relación de... Yo creo que el vínculo entre la vivienda o lo inmobiliario y el turismo en este país, quien sepa un poquito de historia, viene de hace mucho tiempo. O sea, el aperturismo franquista desde los 60 fue en gran parte un desarrollo económico fundamentado en el turismo que a su vez necesitaba un desarrollo inmobiliario detrás, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos años es que vemos que cuando ha habido una crisis inmobiliaria como la que ocurrió en el 2008, tan grande a nivel global, el turismo se ha utilizado casi como medida contracíclica para aliviar esa crisis, ¿no? Cuando en 2008 se caen los bancos en el mundo y básicamente deja de funcionar el ciclo económico financiero, el turismo se empieza a vislumbrar con una salida. Además, coincide muy bien, por ejemplo, que 2008, ese momento, con el nacimiento de una empresa como Airbnb, que ahora mismo a día de hoy es una de las mayores empresas de turismo del mundo, ¿no? Entonces, el vínculo es completamente estrecho. Y no solamente eso, sino que al final, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Airbnb, Airbnb se basa en un negocio turístico que se basa en la vivienda vacacional, que a mí no me gusta hablar de vivienda vacacional porque eso ya no es una vivienda, eran viviendas, normalmente eran pisos, casas, como se quieran llamar, que tenían un uso residencial que pasan a tener pasan a ser un negocio, ¿no? Un uso comercial turístico. Esto es una ley de la oferta y la demanda. Había una oferta de vivienda y de repente en muchas ciudades del mundo, en muchos territorios, se empieza a retrotraer vivienda del mercado y del mercado residencial y pasa al mercado turístico, con lo cual en una economía de mercado, cuando tenemos menos oferta y la demanda sigue estable, porque normalmente la demanda es estable en las economías occidentales, evidentemente el precio va a subir. Entonces, eso ha pasado en el Estado español y ha pasado en todo el mundo. Lo que nos pasa aquí, además, yo vengo de Andalucía, creo que en Canarias un tema similar, más o menos, es que el turismo es la principal economía de esos territorios, con lo cual no solamente se han retrotraído del mercado una media de viviendas, sino han sido muchas más de las que podríamos tener. Y al mismo tiempo eso coincide con, como he dicho, la crisis de 2008 fue una crisis de la construcción en gran parte también, ¿no? Entonces, tenemos un stock de viviendas que cada vez se ha destinado más al turismo, no se construyen más viviendas, la demanda sigue estable. ¿Qué tenemos? Es la tormenta perfecta, en este sentido. Carmen, no sé si quieres aportar algo más. No, yo a lo mejor incidir un poquito en que estamos en un contexto económico de la periferia, ¿no? Y en ese contexto económico el turismo se convierte en el motor económico y esa es la salvaguarda para todo. Es decir, es la salvaguarda para ocupar áreas nuevas, es la salvaguarda para ocupar ciudades o barrios de las ciudades, ¿no? Entonces, eso es muy significativo que lo tengamos que tener en cuenta a la hora de planificar, ¿no? Como un elemento importante que viene externo y no solamente cuenta con la población
de la ciudad o del barrio o del área que se esté planificando, sino que hay una población flotante que usa ese territorio. Carla, si quiere. Sí, solo por añadir un par de factores más allá de la dinámica turística y la turistificación de los territorios, que evidentemente, como ha expuesto Jaime, tiene una correlación directa con la crisis de la vivienda. También hay otro tipo de flujos, ¿no?, que afectan, como puede ser el creciente peso de la demanda extranjera en la compra de vivienda, y de hecho en el caso de Canarias casi un 20% de las transacciones inmobiliarias fueron realizadas por este grupo, y suelen ser también viviendas luego infrautilizadas, ¿no?, que no se ocupan todo el año, y suele ser una población extranjera de alto poder adquisitivo. Y luego también la entrada de los fondos de inversión al mercado de la vivienda que digamos que ha generado un esquema completamente nuevo, y también ha pasado cuando han entrado a gestionar hoteles, ¿no? O sea que estos dos factores también al final cruzan con las tensiones que ya se generan en territorios turistificados, como puede ser Sevilla o Barcelona, que es de donde yo vengo. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? Porque se usa mucho esta expresión últimamente de que el turismo convierte a las ciudades en parques temáticos. Estamos justo al lado de Guanarteme. Carmen, tú has estudiado muy bien ese caso, ese barrio. Yo recuerdo que en una entrevista tú me comentaste, es un laboratorio perfecto para estudiar la gentrificación. ¿Qué es lo que ha pasado en Guanarteme para ser un barrio un poco en peligro de extinción, ¿no?, en los últimos años? Hombre, repito lo mismo de antes, la economía en la que estamos, ¿vale? Pero en el caso de Guanarteme, lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia han sido procesos de renovación urbana, denominados de otra manera, pero a lo largo de hace 30 o 40 años, Guanarteme no era un barrio codiciado, no era un barrio ni tan siquiera un poco ni agradable para el resto de la ciudad, para los usuarios y para los residentes, desde luego que sí, pero no era un barrio, digamos, codiciado. Se van produciendo procesos de renovación urbana que van convirtiendo antiguas parcelas de pescadores, de artesanos, de lo que quedaba de la industria, esas casas pequeñas, terreras, se van convirtiendo en grandes edificios y coinciden con determinados momentos económicos. El boom inmobiliario, la crisis de desposesión, que va quitando esas viviendas o va quitando a los residentes de la posibilidad de vivir en su barrio, los expulsa. Entonces, al expulsarlos, que puede ser una expulsión real, es decir, ya no puedo vivir en mi barrio, sino también puede ser una expulsión emocional. Este no es mi barrio. Este no es mi barrio porque todos los elementos simbólicos que me ataban a él han desaparecido o los han reconvertido en otras cosas totalmente distintas. Por otra parte, ahora lo que tenemos es un turismo. Ese turismo es distinto al que teníamos en los años 60. Vienen buscando sol y playa, pero también vienen buscando otro tipo de cuestiones. Vienen buscando el patrimonio, la gastronomía local, el tipismo, lo local, el integrarse en el contexto urbano. Y eso hace que las actividades económicas y comerciales se vayan orientando hacia ellos y desaparezcan para la población local. Ya no hay mercados de abasto, las tiendas de golosinas desaparecen, las de fruta y verdura exactamente igual. Es decir, un montón de actividades económicas que surtían al barrio ahora desaparecen para surtir al turista. Y no, el residente se ve, ¿qué hago yo aquí? No tengo nada que me permita hacer una vida de barrio. Estoy incluso extraño en mi propio barrio. Esos son procesos de gentrificación que van sucediendo. Cada vez se suben los edificios en más alturas. Hay una intensidad de uso que es el caldo de cultivo estupendo para la inversión. Es decir, cuanto más se usa, más valor tiene. El más valor tiene no solamente la propiedad de vivienda, sino la propiedad de locales comerciales. Entonces, ¿quién lo va adquiriendo o quién lo va usando? Es decir, aquellos que tienen el negocio turístico. Tenemos aquí delante una especie de triángulo que a partir de, sobre todo cuando se prolongó la Avenida de las Canteras y cuando se prolongó el eje comercial de Mesa y López, pues se ha quedado en medio y ahora es una perita.
Ahora es una perla magnífica porque está cerca de los lugares comerciales y cerca de la zona de ocio. Y alrededor lo que tenemos es, pues eso, una parque tematización de todo tipo de actividades que uno se pregunta, ¿para quién? Es decir, para el residente, no. Y esa es la protesta que estamos viendo, y es que desaparecen los espacios públicos, desaparecen las zonas de relación, desaparecen los lugares comunes, que es lo que hace un bar. Entonces, ese ha sido más o menos el proceso, que además no es solo de Cuanarteme. Ocurre en todas las ciudades europeas, incluso del mundo, y siguen patrones más o menos similares. Jaime, tú antes comentabas, de hecho, a la plataforma Airbnb. Yo recuerdo que cuando nace esta plataforma se hablaba mucho de la economía colaborativa y de democratizar la riqueza del turismo. ¿Qué es lo que ha pasado para que quizá hayamos ido desde ese punto hasta ahora? Porque han entrado grandes firmas hoteleras también al mundo del sector del alquiler vacacional. Tú lo has estudiado en un montón de ciudades europeas, norteamericanas. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha ocurrido. Han pasado muchas cosas. Bueno, hay otra de las cosas que podemos mencionar, que quizás la gente aquí tiene una idea, ¿no? Pero que es que una de las cosas que pasó con la crisis financiera es que del 2008 estoy hablando, financiera e inmobiliaria, es que de repente los grandes inversores del mundo se dieron cuenta de que había que diversificar un poco, ¿no? Y lo que vemos si estudiamos a escala, por ejemplo, estatal, ¿no? Con datos que existen a nivel europeo sobre inversiones, vemos que el inmobiliario hay un punto desde el 2010-2011 que se convierte en un valor refugio. Como a mí las bolsas no me están dando unos rendimientos que yo espero, como los tipos de interés también estaban bajos, dejar el dinero en el banco ya no te daba apenas nada de intereses. Aquí quizá hay gente que ha tenido un depósito en un banco hace 15, 20, 30 años, daba unos buenos intereses, un buen rendimiento, ya eso no existe a día de hoy, ¿no? Pues, ¿dónde vamos a invertir? Vamos a invertir en el inmobiliario. Y en un contexto de boom turístico, gracias, entre otros, a Airbnb, también podemos hablar del desarrollo de la aviación, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Podemos hablar de mucho, y también de las subvenciones que existen también a nivel europeo, a lo mejor, y estatal, ¿no? Pues, bueno, mucho de ese dinero se va al inmobiliario, y con Airbnb, ¿qué es lo que pasa? Que podemos explotar una renta del suelo, de la vivienda, más alta que a lo mejor con un alquiler tradicional en según qué zona, evidentemente, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el mercado inmobiliario, que siempre le digo a mis alumnos y se lo digo a todo el mundo en realidad, ¿no? Es que o sea, el mercado inmobiliario no es un mercado como otro cualquiera. No estamos intercambiando tomate o naranjas, ¿no? Porque el bien que se intercambia no se puede mover. Está fijo en el territorio y eso le otorga un valor casi monopolístico, ¿no? Y una vivienda con las mismas características no sé, aquí en Las Palmas de Gran Canaria y en vecindario, pues no vale lo mismo seguramente porque hay entonces, en ese... Me estoy yendo un poco, perdón. Pero en esa tormenta perfecta de la que hablábamos antes, pues hay una serie de inversores que llegan a los mercados inmobiliarios, hay un crecimiento del turismo, entonces hay una mayor extracción de renta gracias a ese crecimiento de las viviendas y evidentemente pues muchos propietarios individuales pequeños se pasan a Airbnb, pero muchos fondos de inversión o otra gente que tenía simplemente dinero, familias con dinero, invierten ahí también, ¿no? Y claro, y de hecho en Airbnb aparece una cosa que son que seguramente alguna gente de aquí sabrá, los gestores corporativos, ¿no? Airbnb, a lo mejor tú alquilas un Airbnb en un sitio y te dice que te lo alquila Manuel, pero no es Manuel, es una empresa de gestión. Manuel a lo mejor es el propietario, pero eso lo está gestionando una empresa que te hace un check-in, check-out profesional, que te gestiona todo, que tiene una persona de mantenimiento, de limpieza contratada, o a lo mejor está externalizado eso por esa empresa, pero... O sea, hay toda una economía turística que se genera a raíz de ahí que evidentemente hace que todo crezca mucho más rápido, ¿no? En muy poco tiempo. Y eso es lo que provoca situaciones como la que estaba contando. Y Carla, viniendo de Barcelona, yo creo que pocas ciudades han logrado antes ese cartel de parque temático
¿qué es lo que has visto tú allí o qué es lo que has sentido para que se le empiece a denominar a la ciudad condal de esa manera? Bueno, el caso de Barcelona podríamos ocupar todo el rato de esta charla para contarlo y seguro que lo conocen, así que tampoco quiero aburrir un poco con esto, pero en Barcelona sobre todo es a raíz del proyecto de los Juegos Olímpicos en el 92 que despunta y luego, como Jaime indicaba, el 2008 es una salida más de la crisis financiera y Barcelona es una ciudad más dentro de este mapa de ciudades turísticas globales. Y por no hablar solo del caso de Barcelona y juntar un poco las respuestas, yo diría que al final lo que podemos ver, ya sea en Barcelona o en el barrio que comentabas aquí vecino o lo que explicaba ahora Jaime, es que un poco la conclusión es que vemos que se ha priorizado la generación de lucro y el beneficio de unos pocos frente a la reproducción de una vida plena, ¿no? O sea, que hemos perdido un poco el foco de crear territorios habitables y no territorios vistos como destinos turísticos, ¿no? Ya no hablamos de ciudades ni de barrios, sino que hablamos de destinos turísticos y esto es problemático. Y esto ha sido gracias a un contexto político, financiero y normativo favorable y fiscal. Y luego, al final, tenemos que estar problematizando este sistema socioeconómico actual y el turismo es un medio más de reproducción del capital, pero podríamos hablar de turismo como de otra actividad económica, lo que pasa es que en este caso nos preocupa esta, ¿no? Porque al final la discusión vemos que coge un nivel mucho más macro y es lo que tenemos que problematizar más allá de los casos concretos de las distintas ciudades. Cuando, por ejemplo, hablamos de Canarias tiene un límite o de capacidad de carga, que es otro concepto que se usa mucho, me pregunto qué indicadores, qué datos, qué estadísticas podríamos utilizar para decir, vale, hasta aquí. Porque en Canarias recibimos 18 millones de turistas, pero nadie nos dice, bueno, la percepción puede ser, vale, son bastantes ya, pero ¿dónde ponemos el límite? No sé si, Carla, nos puedes ayudar a entender si existe alguna serie de indicadores que nos puedan ayudar a mejorar en este sentido. Sí, yo tengo que decir que no soy muy fan ni de estos indicadores ni de estos términos como la capacidad de carga, sobre todo porque al final siento que nos quedamos mucho en el marco estadístico y luego bajamos al territorio y no vemos cambios, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de iniciativas que se dan, por ejemplo, en la isla de Mallorca, también territorio muy turistificado y cuna de la balearización, vemos que han empezado a usar mapas de calor que identifican qué zonas son las que tienen más afluencia turística y de ahí redirigir los flujos. O, por ejemplo, en Barcelona tenemos una encuesta de percepción del turismo donde se pregunta si el turismo es beneficioso para la ciudad, aspectos beneficiosos del turismo o aspectos perjudiciales y así, ¿no? O sea, hay un montón de estadísticas y de fuentes que en parte nos dan poder, porque sí es verdad que nos dan información, pero yo he hecho en falta luego la traducción de esto, ¿no? Y sobre todo, dos aspectos que quería destacar es, uno, alerta con fijarnos solo en la masificación y la cantidad, porque ahora vemos que las ciudades europeas y otros destinos turísticos lo que están compitiendo es por captar a ese turista de más poder adquisitivo. Y lo que también ya podemos ver y prever es que un turista de más poder adquisitivo no significa mayor calidad y menos impactos y más beneficio para la población local. De hecho, todo lo contrario, significa más exclusión, más desigualdad, los sueldos siguen sin subir, las condiciones precarias se mantienen. Entonces, alerta con fijarnos únicamente con la masificación de los espacios, aunque sea algo que nos traviesa y nos preocupe, ¿eh? No digo de no tomarlo en cuenta. Y luego otro indicador que a mí es el que, digamos, que me gusta más y lo que creo que es en lo que nos tenemos que fijar y en lo que Albasut ahora estamos trabajando es en la encuesta de las condiciones de vida de las poblaciones que habitamos estos territorios, estos destinos turísticos. Y aquí, para compartiros unos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 33,4% de la población en 2024 en España no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Y en el caso concreto de Canarias, lo estuve comprobando ayer, y estamos hablando de un 45,3% que no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa y un 48,9% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Entonces yo diría
que dejémonos un poco de capacidades de carga y empecemos a analizar estos datos y ver cuáles son las necesidades y los deseos de las personas que también habitan en estos territorios tan atravesados por la turistificación. Si no recuerdo mal, Carmen, tú estabas en la misma línea que Carla antes cuando estábamos hablando. Sí, la verdad es que si uno va a las fuentes y busca pues, indicadores turísticos, y aquí en Canarias, Baleares, bueno, en todos sitios podemos encontrar todos los que queramos y uno más. Pero a mí me sigue faltando a lo mejor un análisis más próximo a la ciudadanía, ¿no? El impacto social que tiene el turismo y cómo lo percibe no el turista, que bien, porque nos ayuda a mejorar, por lo menos en teoría, sino cómo lo percibe el residente, el que se ve afectado día a día, no solamente porque pues, las maletas danzando por todos sitios, porque no tienes lugares de proximidad, sino cómo te revierte a ti el turismo de forma concreta, ¿no? Y creo que eso, los estudios de turismo nos hemos desviado, ¿no? Y hemos analizado mucho más hasta dónde podemos llegar, cuántos más podemos recibir, y siempre el número lo aguanta todo. El papelito lo aguanta todo. Tú acabas de decir 18 millones de turistas. Y yo lo pienso en seco, así en frío, y digo, somos 2 millones de habitantes y 18 millones de turistas. La mitad de ellos alquilan los coches de alquiler, porque aquí no te traje el coche. Pues, ¿qué supone eso? ¿No? ¿Cómo repercute eso en la ciudadanía, en el desplazamiento diario para el trabajo? En lo que, es decir, hay un montón de cosas que no se miden, que no es tanto el número, sino cómo nos afecta a todos y cada uno de nosotros tener tal cantidad de población flotante permanentemente. Y eso también sí, influye hasta en las viviendas, ¿no? Y en el tema que siempre tenemos, vivienda, gentrificación, turismo. Entonces, coincido contigo. ¿Para qué más indicadores, no? Pero sí creo que hay que empezar a ver cómo la población se ve afectada por una economía que no le repercute. Hablando de esos indicadores, ahora mismo en Canarias se está tramitando una ley que pretende limitar en un 10% del parque de viviendas actual el número de pisos turísticos. Es una ley que sigue en el Parlamento, aún no se ha aprobado, y ese límite puede variar si el municipio lo justifica, ¿no? De hecho, hay municipios que ya superan ese 10%. En La Oliva, en Fuerteventura, Yaiza, en Lanzarote. Te quería preguntar, Jaime, ¿es un 10% mucho? ¿Es un 10% poco? Porque no me queda muy claro si podemos revertir la gentrificación que está habiendo ya en muchos barrios de Canarias, limitando en un 10% el número de alquileres turísticos. A mí me gustaría ver cómo se justifica ese 10%, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hacemos planes urbanísticos, los solemos justificar porque va a haber un crecimiento demográfico. Si la ciudad va a crecer es porque va a haber un crecimiento demográfico, ¿no? Si es ahí un 10% como tope, ¿en qué se basa, no? Normalmente, hace unos años yo te habría dicho, bueno, quiero ver eso, habría que ver si mucho o poco. A día de hoy, con la crisis habitacional que tenemos en España, con la crisis climática que existe en el mundo y que también nos está afectando particularmente, yo ya no creo que un 10% sea una solución de nada. O sea, hay que empezar a replantearse que hay que decrecer turísticamente, y también hay que plantearse un poco las condiciones estructurales de la propia economía turística, que es profundamente desigual. Porque al final, lo que estaba diciendo aquí Carmen, es que estamos hablando de cómo le afecta al residente. Porque el residente a lo mejor cada vez mira peor al turismo, porque es que tampoco es que se esté beneficiando directamente del turismo, porque si tú dijeras, es que a mí pero hombre, si tienes una propiedad y está en Airbnb, a lo mejor sí, pero eso no es la mayor parte de la gente. Mucha gente sí, pero no creo que sea todo el mundo. Incluso las personas que trabajan en esa economía, muchas de ellas están muy precarizadas o cobrando una parte en B, en fin, sabemos lo que ocurre, ¿no? Entonces, con esto del residente, se me ha venido a la cabeza estoy haciendo un poco por ahí, pero una investigación que hicimos en Sevilla, en el centro histórico, en el barrio de San Luis, un barrio históricamente residencial, ahora muy turístico, y una vecina nos decía, yo es que empecé a sentir que el barrio ya no era mío cuando mis hijos, que iban solo al instituto, iban por su cuenta, de repente
Y yo estaba segura porque conocían al vecino de abajo, al del bar, no sé qué, y de repente ya no tenía tanta ganas de dejarlo ir solo porque no conocía al resto de la gente que está en mi barrio. Y esta vecina, por cierto, además, al final la echaron de su casa porque le subieron el alquiler, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay que plantearse un poco, hay que mirarlo de todos los ángulos. Ya te digo, para mí, un 10% así en general, sin conocer en concreto esto, es insuficiente. O sea, tendría que ser menos. Y hay que también ver muy bien cómo se distribuyen los usos. Antes he hablado de las viviendas. La vivienda es para vivir, tiene un uso residencial. Que haya hoteles, ok, eso está bien. Pero tiene que haber esa separación. No puede ser que el negocio turístico se coma el espacio residencial de las personas, ¿no? Otro punto que me gustaría... ¿Me permites un segundo? Dime, Carmen, perdón. Que si me permites hacer un comentario sobre esto. Ese 10% coincido contigo que, bueno, no sé de dónde se saca, pero vale. Si miramos los datos de viviendas de alquiler vacacional, resulta que en Canarias tenemos 47.000, pero es que el 50% de esas pertenecen a 2 o más tenedores. Yo no sé si a todo el mundo se le enciende la misma bombilla que a mí, pero ahí veo otro tipo de negocio turístico del mismo o de otros nuevos empresarios turísticos. Es decir, no pueden abrir nuevos espacios turísticos, no pueden levantar hoteles por la limitación de las plazas hoteleras. Tenemos el negocio de las viviendas vacacionales. ¿Vamos a seguir? Es decir, el que sea de más tenedores, porque muchas veces se argumenta que lo de las viviendas vacacionales es un complemento a las economías particulares. Sí, vale. Pero cuando empiezan a decir, cuando el 50% tienen más de 10, 12 viviendas, eso no es una economía familiar. Y yo no sé, perdón, ya que estoy, yo no sé cómo será en Gran Canaria. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo en Lisboa y lo que encontramos era que el 40 y pico % de las viviendas, estoy hablando de 2000, justo antes de la pandemia, ahora estará peor seguramente, eran compras de estos fondos de inversión. ¿Sí? Es China, de Arabia Saudí, del Líbano, era Israel. Era increíble la cantidad de fondos de inversión que habían llegado a la ciudad solamente atraídos por eso, ¿no? Como forma de extraer dinero de la ciudad. Otro punto que me gustaría tratar en la mesa es el tema de las condiciones laborales del sector turístico. En Semana Santa se produjo la primera huelga en 40 años en el sector turístico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esta semana se ha alcanzado precisamente un acuerdo entre los sindicatos y la patronal para evitar otra huelga ahora en verano. Es un acuerdo que se ha alcanzado a partir de un incremento salarial. Me pregunto, Carla, si con una mejora del salario, si con más dinero en la nómina a final de mes es suficiente, porque yo recuerdo hablar con muchos trabajadores y no solo se centran en eso, sino también en condiciones laborales, carga de trabajo y todos esos aspectos. No, no es suficiente, totalmente. Respuesta corta. Respuesta corta y concisa. No, voy a justificar mi no. A raíz del anuncio de esta primera huelga que comentabas, en Albasud, Ernest Cañada, que es el coordinador de la entidad, entrevistó a Borja Suárez, que es el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de aquí de Canarias, que era uno de los sindicatos que estaba intentando negociar esta mejora de condiciones, ¿no? Y aquí él, en esta primera entrevista, nos comentó que ellos tenían 3 demandas. La primera era una subida salarial, porque de hecho el sector turístico y en concreto hostelería es de los sectores peores pagados también dentro del turismo. Y evidentemente el salario es un tema que preocupa, y más cuando tus barrios se están gentrificando, ¿no? Porque veremos muy pocos trabajadores del sector turístico viviendo en estos territorios donde ellos trabajan. Entonces, evidentemente sí, el salario era diferente, pero había 2 otras demandas. La primera era corregir la falta de inversión en prevención. En eso se refería a, por ejemplo, instalar camas elevables por decreto, para no tener que agacharse para ir cambiando las camas, ¿no? Y hacer, digamos, el trabajo más fácil o menos doloroso, diría yo, ¿no?
Pero vinculado con esto, yo diría, y esto ya es aportación mía propia, es que también se deberían de revisar, como ahora bien comentabas, todo el tema de la sobrecarga y los ratios. El departamento de pisos cada vez está más sobrecargado y todos los departamentos, tanto en el sector hotelero como en otros rubros de la actividad turística, porque hay una falta de personal, porque evidentemente nadie quiere trabajar bajo estas condiciones. Entonces, en lugar de contratar a más gente o mejorar las condiciones para que fuera un sector más atractivo, lo que se está haciendo es sobrecargar a estos trabajadores que ya conviven con estas lesiones, ¿no? Y luego también los ratios, o sea, el nivel de habitaciones que se tienen que limpiar son completamente inhumanos. Y si hablamos de destinos de playa como estos, que hay arena, que la gente se ducha, que usa un montón de toallas, es aún más difícil. Entonces, yo añadiría que más allá de invertir en la prevención para que, digamos, sea un trabajo más fácil, reducir sobrecarga y ratos, por supuesto. Y luego la otra demanda que se hacía desde el sindicato era abrir las turnicidades, porque nos comentaba que aquí en Canarias se seguía prevaleciendo mucho el tema de los turnos partidos y que esto incrementaba mucho los accidentes. No te entendí, perdona. Los turnos partidos. Vale, sí. Y esto incrementaba mucho los accidentes no considerados a veces laborales, por el hecho de tener que regresar a tu casa, que probablemente tengas que coger el coche, irte lejos porque no puedes vivir donde trabajas y así, y luego regresar, que esto aumentaba los accidentes laborales y problemas de salud, así como dificultades de conciliación, ¿no? Si trabajas por la mañana y luego por la tarde-noche, te queda el mediodía, 2 horas, volver a casa, no volver, igual no te renta, te quedas en el trabajo y al final acabas como regalando un montón de horas, y su propuesta era que se tendría que organizar el servicio para no tener turnos partidos y que esto era posible porque al final se da servicio 24 horas en el caso de un hotel, ¿no? Y luego, más allá de lo que nos comentó Borja, organizamos la semana pasada, no la otra, la Escuela de Verano de Albasul, la 4ª edición, y siempre guardamos una mesa redonda para escuchar a las trabajadoras, ¿no? Y vinieron y notábamos que al final lo que se estaba sobre todo pidiendo, uno, que se respetara la ley y el convenio, o sea, estamos hablando de infracciones sistemáticas de la ley y del convenio laboral, o sea, simplemente se está pidiendo lo que dicta la ley, no son ningunas locuras, y luego lo que se exigía era respeto, o sea, respeto por su trabajo y como personas. Entonces, yo diría esto, más allá de todo, respeto por las trabajadoras y por su trabajo y por poder hacerlo de manera digna sin dejarse la vida en ello. Hace poco publicamos en Canarias Ahora un reportaje sobre la aldea de San Nicolás y un proyecto turístico de 1.500 plazas que se estaba gestando en ese municipio, que precisamente es el más agrícola de toda Gran Canaria y con mucha diferencia con respecto al segundo, de hecho. Yo recuerdo que las personas de allí, muchos temían lo que podía pasar porque, de hecho, la aldea es colindante con Mogán y con San Bartolomé de Tirajana, entonces saben un poco cuáles son las dinámicas turísticas en regiones tan saturadas, pero muchos otros, debido a que llevaban décadas trabajando en el campo, en esas condiciones que también son muy complicadas y difíciles, lo veían con buenos ojos. Y esto enlaza mucho con lo que nos comentó Katysa en un principio, de que 3 de cada 4 personas en Canarias siguen considerando que el turismo es un motor económico, y lo ha sido en Canarias en las últimas décadas, ¿no? Me pregunto, no sé si los 3 quieren hacer aportaciones de qué riesgos puede tener este planteamiento y si tenemos que ir a la aldea a decirle a sus vecinos, oye, cuidado, mira lo que ha pasado aquí, o puede haber otras dinámicas en torno al turismo, que también contigo, Carla, lo hablábamos antes, ¿no? No sé si Carmen quieres comenzar. Hombre, antes hablábamos de cifras de turismo, de turistas. Tenemos unos cuantos. A mí esta nueva propuesta me llama mucho la atención porque es consumir un nuevo espacio. Es decir, la aldea está en el Quinto Pino, no tiene ningún tipo de actividad turística, digamos, de infraestructura turística, ¿no? Entonces, eso no es que se amplíe en un área turística, sino que abrimos una nueva área turística siempre con el paraguas de la oferta de empleo, de mejoras en el futuro, mejoras
tal cual. Y veo también como un grupo de empresarios incorpora un negocio a un área agrícola, ¿no? Es decir, Carla lo puede comentar mucho mejor, no es un turismo de abajo arriba, es decir, no es un turismo que se proponga desde cooperativas o desde tal, te digo, sino es un turismo de arriba abajo. Y sobre todo es consumidor de espacio. Canarias no es precisamente un territorio ni continuo ni grande, con lo cual 1.500 camas, que además lo dice, me parece el informe, que es de bajo impacto vertical, es decir, en desarrollo horizontal, no sé, los eufemismos son tal. Entonces, es trasladar una industria y trasladar toda una parafernalia a un área que no tiene ningún tipo de infraestructura para sostener no 1.500 habitantes, sino 10.000, 4.000, 40.000, 50.000. Sobre todo lo que habíamos hablado, que es un turismo de arriba a abajo, no es un turismo de abajo a arriba, como, bueno, si quieres poner algunos ejemplos. Por alusiones. Sí. Cuando hablábamos de esto, yo no conocía esta propuesta, ¿no? Y lo hablábamos antes de la charla, que yo decía, claro, si esto no se hiciera para seguir con esta dinámica de reproducción de capital y de beneficios para unos pocos, podría ser incluso interesante, porque les comentaba a Tony, a Carmen y luego a Jaime, que al final también a veces decimos, o sea, imponemos un no al turismo en unos contextos rurales también muy golpeados, ¿no? por las dificultades que hay de sobrevivir en el campo, a pesar de la importancia que tienen para la soberanía alimentaria de los territorios y más en contextos insulares, pero que al final son contextos muy difíciles. Y a veces el turismo se ve, ¿no? como esta idea de poder retener a los jóvenes en el territorio, generar trabajos que son precarios, pero igual incluso menos que los del campo. Y yo les comentaba, les preguntaba muy ingenuamente, ¿no? Igual, si la propuesta podía partir también más desde, por ejemplo, una idea a las cooperativas agrícolas de este sitio que quisieran, a través del turismo, pues explicar su trabajo, generar circuitos de comercialización cortos, poder generar mercados campesinos donde vender sus productos, un turismo mucho más dirigido igual a la misma población local o de cercanía, de que sepan de dónde viene esa comida que comen, ¿no? Pero no, era una propuesta mucho más de arriba abajo, que al final lo que quería era continuar con el desarrollo de un turismo hegemónico y que dejaba esta idea como más colectiva, comunitaria y con un vínculo muy interesante entre agricultura y turismo, un poco en una idea, ¿no? que ojalá se pueda recoger, pero sí que es verdad que el contexto es desfavorable a que pueda haber una propuesta muy más de abajo arriba que no de arriba abajo. Sí. Jaime, no sé si quieres aportar algo sobre... Es que poco más puedo decir. Yo creo que a lo mejor lo único sería que es que para que esas propuestas más comunitarias, más locales pudieran desarrollarse, el sistema actual que tenemos tampoco beneficia, porque ese tipo de propuestas sería la típica que una banca pública te podría financiar. Y eso no existe. Y además no solamente no existe, sino que parece que está prohibido en el contexto europeo, cuando otros muchos países tienen bancas públicas y no pasa nada y se hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya nos salimos un poco a lo mejor del turismo vivienda, pero es que hay unas cuestiones estructurales del sistema que también hay que replantearse, ¿no? Nos quedan 10 minutos, voy a plantear la última cuestión y que cada uno haga un par de aportaciones. Aquí en Canarias el año pasado, antes de las manifestaciones y después también, hubo un grupo de personas que estuvo en huelga de hambre durante varias semanas, reclamando, entre otras cosas, una ecotasa, una moratoria turística. Me gustaría saber si existen algunas propuestas, si han estudiado lugares donde el turismo se haya implementado de una forma en la que las personas no tengan que literalmente poner su cuerpo para proteger su tierra, para proteger su territorio. No sé, Carla, porque ustedes en Albasud lo estudian mucho desde la proximidad y desde el turismo intentando acabar con las desigualdades de género. ¿Qué propuestas tienen ustedes desde el centro para intentar revertir esto? Vale, como
me temo que va a ser la última intervención que haremos. Robaré un minutito más para poder ordenar un poco esta respuesta, porque creo que es muy importante cuando planteamos la lucha contra los procesos de turistificación. Nosotros seguimos poniendo el foco no únicamente en la masificación, como decía antes, sino también en estas tendencias de elitización del turismo. Seguimos poniendo el foco en la necesidad de limitar, tasar, generar normas y de crecer turísticamente en estos territorios tan turistificados, pero también pensamos que para darle a esta organización social amplia, como hemos visto aquí en Canarias, a esta gente que está poniendo el cuerpo, y también a esta organización sindical y laboral de trabajadores, darles también como un poco una propuesta o intentar generar un movimiento contra la turistificación más amplio que pueda, más allá de la crítica, pensar el turismo en otros marcos, ¿no? Y esto es un poco el ejercicio que venimos haciendo, sobre todo, bueno, desde el inicio fundacional de Albasut hemos estado como entre estas dos aguas, pero sobre todo desde el 2020, a raíz de la pandemia de COVID y la situación de no poder salir de nuestro entorno habitual y tener que organizar nuestro tiempo libre ahí, de pensar cómo lo podíamos hacer, ¿no? Y al final nuestra propuesta va muy ligada a pensar la población local como sujeto turístico, que es una cosa muy sencilla, pero que no se está haciendo tanto. Entonces, ¿por qué no pensamos en cómo nosotras estamos organizando nuestro tiempo libre en nuestro entorno cercano? Y más con el dato que he dado antes de un 45% de la población que no va a poder salir de su casa ni una semana de vacaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es poner el foco tanto en apoyar estas organizaciones, estos movimientos, tanto laborales como ecologistas, feministas, etcétera, en esta lucha, pero también pensar en esta propuesta turística para los y las habitantes de estos territorios. Y aquí entra la propuesta de turismo popular, que básicamente es el conjunto de actividades que se desarrollan estos sectores populares, esta mayoría de la población, tanto por iniciativa propia autoorganizada como de carácter público o incluso vinculada a economía social y solidaria. O sea, eso que llevamos haciendo siempre de ir el domingo a la playa o de organizar una excursión entre amigas o políticas de turismo social, ¿no? Para poner ejemplos muy dispares de todo lo que podría caber en este cajón de deseos y de aspiraciones. Entonces, para ello, evidentemente, tenemos que romper con muchas cosas y tenemos que intervenir con políticas públicas a favor de los intereses de estos sectores populares, también en el ámbito del turismo. Y esto implica, en primer lugar, desmontar esta lógica de los procesos de turistificación y elitización que conforman en la actualidad la mayoría de políticas, pero a su vez requiere también invertir de forma transversal con propuestas que favorezcan a las necesidades, derechos y deseos de este grueso de la población. Y para ello veremos cómo el turismo al final, como atraviesa nuestra vida cotidiana y atraviesa nuestros territorios, nuestras propuestas políticas van mucho más allá del turismo, tienen que ver con intervención en el espacio público, generar espacios que podamos habitar y que sean seguros, transporte público, medidas de sensibilización, infraestructuras de cuidados, ¿no? Porque si no vemos también que en el tiempo libre las que hacen los becadillos, preparan a los críos o se quedan cuidando de la abuela que no puede salir son las mujeres, ¿no? O sea, tener en cuenta todas estas cosas para empezar a hacer propuestas turísticas también para la mayoría de población que no está pudiendo disfrutar de sus territorios. Entonces lo dejaría en esto. Carmen, si tienes alguna propuesta. Hombre, yo un poco acción-reacción, ¿no? Y me estoy acordando de Buonarteme. Yo creo que lo principal es reunirse, unirse, asociarse. Es decir, que haya múltiples, en Canarias no hay una cultura tan importante de asociacionismo, pero hay que asociarse comerciantes para compartir gastos, la población local, pero no solamente un grupo de residentes, sino de todas las edades, de todas las condiciones, con todos los agentes sociales, porque cuanto más gente participemos a la hora de diseñar nuestra propia ciudad, de hacer valer nuestro derecho a la ciudad, cuantos más seamos, seremos interlocutores fáciles y interlocutores potentes con la administración.
y participar también en la planificación. Es decir, una cosa es que los planes se expongan y otra cosa es que se participe directamente de forma proactiva a la hora de diseñar la ciudad. No, yo sí a la lucha, pero también sí a la participación y sí a la hora de informarse con cualquier tipo de agente, colaborar. No porque yo no viva en este momento en Guanarteme, no puedo colaborar, echar una mano, trabajar, porque eso es lo que nos va a dar idea de cómo está ese barrio, esa ciudad. Y además es lo que le tiene que llegar a la administración que hace la planificación. Tendremos que tener especial cuidado de que nos hagan caso, no se hagan solo desde los despachos, pero si hay un soporte social importante, esa es, o por lo menos yo lo creo así, que puede ser un germen estupendo para tener la ciudad que queremos y merecemos. Jaime, y contigo cerramos. Bueno, yo más a lo mejor, o sea, muy de acuerdo con las dos, y más a lo mejor en el tema de vivienda, ¿no? que trabajo más, para solucionar un poco la crisis habitacional que tenemos ahora mismo, que es acuciante. Bueno, primero hay una ley de vivienda estatal que se podría implementar, que dice que hay una serie de zonas donde el precio de mercado sube por encima de una media, un índice de precios, un indicador que hay, ahí se puede controlar el precio del alquiler. El control del precio del alquiler es una cosa que lo dices en un sitio y parece que estás diciendo una cosa como súper comunista o algo así, y Nueva York tiene el 44% de las viviendas en alquiler controlada al precio. Nueva York, no me estoy yendo a esto, no, o sea, me puedo ir a Viena o me puedo ir a Ámsterdam o a Berlín, que también, pero Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Hay una ley de vivienda, las comunidades autónomas tienen que aplicarla, hasta este momento solamente Cataluña lo está haciendo. Y además, por lo que sé, lo empezaron hace poco y funciona, se está bajando el precio. Wow. Vivienda pública, no se construye vivienda pública, apenas ahora se está reactivando un poco. Y vivienda pública, no, hay que construir más vivienda pública. Sí, pero la vivienda que se construye, que se quede dentro de la esfera de lo público, que no se descalifique dentro de 5, 10, 20 años. Entonces, estamos alimentando el problema. Se pueden crear empresas de vivienda pública que gestionen vivienda pública a largo plazo también, ¿no? Pasa en muchas ciudades, en Viena, por ejemplo, sin ir más lejos. Lo que hemos hablado aquí de los fondos de inversión, de controlar que no compren vivienda, ¿no? Canadá lo ha hecho, Australia creo que se lo estaba planteando. En fin, tenemos además la Sareb, que es un banco público, mal llamado, esto que ha, digamos, socializado las pérdidas de los bancos que se pegaron en la fiesta antes de 2008 y sigue teniendo un montón de propiedades, que eso se podría poner al servicio de la ciudadanía. Las viviendas vacías, se pueden crear impuestos a las viviendas vacías, porque la gente cuando tiene una vivienda vacía muchas veces especula con ella. Y no digo una persona que tiene una segunda residencia, no, digo gente que tiene 10 viviendas, o sea que eso existe, ¿no? En fin, creo que propuestas, temas de vivienda, hay unas pocas que se pueden pensar, y luego también más en el campo de la reflexión y siguiendo un poco la estela de lo que se ha dicho aquí, o sea, hay un tema de la que es ética la acumulación de propiedades hasta un nivel. Yo me lo planteo. En este sistema, evidentemente, eso no se puede plantear. Bueno, a lo mejor hay que empezar a plantearlo. Y también hay un tema de un cambio de mentalidad con respecto a cómo incluso vivimos la vida. La vivimos mucho desde la perspectiva de la producción todo el rato, pero no pensamos en la reproducción, no pensamos en los cuidados, no estamos pensando y ahí también hay trabajo. No es o sea, si convertimos de verdad ese tipo de trabajos que históricamente han hecho mujeres y han estado completamente silenciados y invisibilizados, pero esos trabajos, si se remuneran de una forma correcta, eso genera también economía al final, ¿no? Pero hay que cambiar esa mentalidad y hay que cambiar un poco algunas cuestiones estructurales del sistema. Pues nos quedamos con esas propuestas. Jaime, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias a todos ustedes también por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias.